Y baño no había desde las 11 de la mañana. Dios. Buenas noches, compañeros de la sección CEN. Vamos a continuar con esta parte procesal del Código Tributario, el último punto del programa. El día lunes les dije que lo que iba a platicar eran puras generalidades del proceso administrativo tributario, y efectivamente inicié diciéndoles que era un proceso que se tramitaba de oficio, y las razones es porque se supone que al Estado le urge la recaudación de los recursos. Con respecto al primer escrito, les hice un análisis comparativo con el procesal civil, de qué pide el procesal y qué es lo que omite el Código Tributario, y que sin embargo es necesario ponerlo, y les di las razones respecto al auxilio del abogado, las pruebas y el fundamento legal, y hoy más adelante en la clase se los voy a ratificar ya en el momento en que eso se está dando. Hablamos de las notificaciones, también dijimos cuáles eran, y una en especial me hice referencia a la notificación por comisión. Hice la comparación con los exhortos y los despachos de los órganos jurisdiccionales, solo que aquí es entre oficinas tributarias. Me refería a la nulidad, cuando no están bien hechas las notificaciones. También hablamos de la prueba, y sobre todo el periodo, el único periodo de prueba que hay en todo ese proceso administrativo tributario. También les dije cuáles pruebas son las que se tienen que presentar o las que acepta este proceso administrativo tributario, y cómo se debe de presentar los originales o las fotocopias autenticadas, qué es lo que sucede. Pues bien, también hablé de las diligencias para mejor resolver, que se revisan en un plazo de 15 días y que son a petición de parte o de oficio. Bueno, el día de hoy ya vamos a iniciar con esta parte de qué sucede cuando se da la determinación de oficio. Allí fue donde les dije, bueno, esto ya lo vamos a ver el próximo día. Y aquí quiero recordarles, esto de la determinación tributaria lo vimos como un punto del programa, y les señalé que era la forma, no la forma, sino el proceso que se daba o se llevaba a cabo para establecer el monto a pagar y quién lo debe de pagar. Y citamos las clases de determinación, su naturaleza. Entre las clases dijimos la del sujeto pasivo, la del sujeto activo y la mixta. Hablamos de que el sujeto pasivo podía hacer determinaciones, por ejemplo, en el IVA y el impuesto sobre la renta. En el activo, en el caso del IUCI, del impuesto de circulación de vehículos, y en la mixta les puse el ejemplo del impuesto de herencias, legados y donaciones. Aquí en el artículo 145, pues prácticamente vuelve a hablarse de la determinación, pero aquí ya se refiere a la determinación de oficio,
que desde luego se puede hacer sobre base cierta o sobre base presunta, que ya explicamos en qué consisten. Este artículo 145 dice que sencillamente la administración tributaria, cuando no se presentan las declaraciones, pues puede hacer determinaciones de oficio. Y recuerden ustedes que señalamos en aquella oportunidad que se le da una audiencia de 10 días al contribuyente para que presente sus declaraciones en el artículo 107. Y cuando no presenta sus declaraciones dentro de ese plazo, entonces la administración tributaria ya puede dictar la resolución donde establece una determinación. Un ejemplo es cuando ustedes no se gradúen y no se inscriban en el RTU. Sin embargo, el colegio va a dar la información de quienes se colegiaron y va a haber un momento en que la SAT les va a requerir que presenten sus declaraciones del impuesto sobre la renta y les va a dar un plazo de 10 días. Y si ustedes no lo hacen porque no quieren hacerlo, porque dicen estoy en relación de dependencia, no tengo por qué hacerlo, pero tampoco se lo informan a la administración, o sencillamente les llega la notificación a una dirección que ya no es la que ustedes tienen su oficina. Entonces, la administración tributaria va a emitir una resolución donde determina el impuesto sobre la renta sobre bases presuntas, o sea, las rentas presuntas que ustedes ya leyeron en el impuesto de la renta, y que por cierto no son nada bajas, ¿verdad? Es cierto que para los que se acaban de graduar los trata con ciertas consideraciones, pero aún así es alto el monto, más cuando uno empieza que no tiene la suficiente clientela, generalmente hablando, habrán sus excepciones. Hay un artículo que se creó con la modificación del Código Tributario, el 145A, y que en la cápite dice mecanismo previo para solucionar el conflicto tributario. Y es que cuando se dan los ajustes, o sea, esas determinaciones de oficio, la administración tributaria puede citar a los contribuyentes. Ya saben ustedes que contribuyentes o a los responsables, pero yo en todo el transcurso de esto solo voy a hablar de contribuyentes. Lleva implícito que pueden ser contribuyentes o responsables. Hecha esta salvedad, entonces puede citar a los contribuyentes para que discutan el ajuste, que ahí manifiesten su desacuerdo o sencillamente con los puntos de vista que les plantee la administración tributaria, pues acepten los ajustes. Y si eso sucede, pues les otorga beneficios, porque dice que puede haber una rebaja del 40% de los intereses que se están causando y del 80% de la multa. Y da un plazo ahí para suscribir y para realizar el pago, que es de 5 días, después de que se firmó el acta donde se acepta. Si no lo aceptan, pues no pasa nada. Va a seguir el proceso normal. Y ahí el proceso normal ya lo vamos a encontrar en el artículo 146, que por favor ustedes lo van a leer detenidamente, porque es la parte de donde vamos a explicar hoy. Solo que yo no lo voy a hacer leyendo el artículo 146, sino que les voy a hacer una especie de, si estuviéramos en la pizarra les haría el esquema, pero como no estamos en la pizarra, entonces yo les voy a dar los pasos que se dan dentro de ese proceso. Iniciemos porque ustedes hagan en una hoja de papel un cuadro, un rectángulo, hagan un rectángulo de unas 3 pulgadas de largo por 1 pulgada de ancho y lo dividen en 3 partes. Esas tres partes
Es todo el camino que vamos a recorrer en esta parte procesal. Entonces, si ya hicieron ese rectángulo y lo dividieron en 3, por favor, al primer rectángulo, al primer cuadro de ese rectángulo, le escriben procedimiento en la Intendencia de Fiscalización. Procedimiento en la Intendencia de Fiscalización. Al segundo cuadro le escriben procedimiento en el tributa, o sea, el Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero, pero se abrevia tributa en el segundo cuadro. Y en el tercer cuadro, en el tercer cuadro escriben recurso de lo contencioso tributario y o juicio económico coactivo. Recurso de lo contencioso tributario y o juicio económico coactivo. Bueno, vamos a proceder entonces a explicar qué es lo que sucede en el primer cuadro de ese rectángulo. Todo esto que vamos a hablar ahorita se lleva a cabo en la Intendencia de Fiscalización. Y entonces pongan ustedes como título a ese primer cuadro, ya para escribir, notificación de ajustes. Notificación de ajustes. Yo solo voy a decir el numeral primero y de ahí en adelante solo voy a decir siguiente numeral, porque pierdo la cuenta. Entonces, para no confundirlo, solo siguiente numeral. Entonces, en el primer numeral es cuando la Intendencia de Fiscalización, en el primer numeral, la Intendencia de Fiscalización notifica ajustes o una determinación de oficio. Esa notificación de ajustes puede ser un solo ajuste o varios ajustes. Puede ir involucrado el impuesto a la renta y el IVA o solo uno de los dos. ¿En qué consiste un ajuste? Esto es una explicación fuera de este trámite. Y la hago porque sé que algunos compañeros no tienen claro qué es un ajuste. Sé que muchos de ustedes sí lo entienden. Pero en afán de que todos estemos en sintonía, un ajuste significa cuando llega la administración tributaria y llega a su bufete y les dice póngame a la vista todo el movimiento del 2022, tanto de IVA como impuesto sobre la renta. Necesitamos ver los libros, necesitamos ver las declaraciones, necesitamos ver las facturas por los servicios o compras realizadas y por facturas por ustedes emitidas. El fiscalizador revisa todo, ya sea un día, 2 días, depende del movimiento, y finalmente va a emitir una resolución. Recuerden ustedes que la determinación tributaria del ISR y del IVA la hacemos nosotros. Y entonces la administración tiene la facultad a posteriori de ir a revisar esa determinación para ver si se hizo en forma legal. Por ejemplo, que para establecer el crédito se hayan utilizado solo facturas que tienen que ver con el giro normal del negocio. Y si no, pues sencillamente va a excluir las que no tienen que ver y eso va a dar como resultado que la determinación va a cambiar, o sea, el impuesto a pagar va a cambiar o el crédito fiscal que dio como resultado para el siguiente periodo se elimine y va a haber que hacer una serie de ajustes. Y esos ajustes los hace de una vez el fiscalizador y les va a notificar que como resultado ustedes tienen que pagar más impuesto. Nunca es que no va a pagar o que pagó de más. Eso es un milagro que suceda. Entonces, siempre el ajuste conlleva que hay que pagar más impuestos, entonces le notifica que tiene que pagar el impuesto, la multa y los
intereses desde la fecha en que se hicieron esas determinaciones. Muy bien, entonces les notifica el ajuste y les da audiencia. Ese ya es el numeral 2. Notifica el ajuste y les da la audiencia por 30 días. ¿Para qué es la audiencia de 30 días? Pues desde el momento que en el numeral 1 dijimos se le notifica los ajustes, las rectificaciones o determinaciones de oficio, ya en el numeral 2 dice, bueno, le da audiencia por 30 días. Y en esa audiencia por 30 días le dice que es para que haga sus descargos y ofrezca los medios de prueba. Descargos se entiende por hacer una relación, un análisis de los ajustes que le están notificando y que ofrezca los medios de prueba. Y es en este momento en que ustedes están presentando su primer escrito. Miren ustedes la contradicción que tiene el Código Tributario. Allá en el artículo 121 no dice presentar pruebas en el primer escrito. Sin embargo, aquí cuando le dan audiencia de los 30 días le dicen, bueno, es para que usted haga descargos y ofrezca medios de prueba. Por eso les decía yo, en el primer escrito, aun cuando no dice este artículo que deben de presentar pruebas, ustedes deben de presentar pruebas, deben presentar sus fundamentos legales. Sus fundamentos legales para la oposición que están haciendo de esos ajustes. Bueno, se llevó a cabo los 30 días y presentaron ustedes su oposición, haciendo el análisis concienzudo de los ajustes, para demostrarle a la Administración Tributaria que no tiene razón. ¿Y por qué desde ahí tiene que hacerse un análisis concienzudo, con fundamento legal y aportando las pruebas? Por una sencilla razón, lo que digan en ese primer escrito es lo que van a sostener en todo el trámite de esos 3 cuadros que ustedes hicieron al inicio, en ese rectángulo. No pueden cambiar de criterio, no pueden hablar de otras pruebas. Y entonces, una vez que se solventó lo de la audiencia de 30 días, se emite otra resolución por parte de la Intendencia de Fiscalización, ese es otro numeral, en la cual se abre a prueba el expediente por el plazo de 30 días. Se recuerda que eso está en el 143, artículo 143. Lo de la audiencia de los 30 días, anoten ahí que están en el artículo 146, tercer párrafo. Bueno, se da la resolución del periodo de prueba por 30 días y ustedes en ese periodo pues tienen que presentar sus pruebas. Otro numeral. Hubo pruebas que no se pudieron presentar porque no las encontraron, porque resultaron difícil su localización, cualquier situación que se pudo haber dado. Entonces ustedes pueden pedir según este otro numeral, que se dicten medidas para mejor resolver, para poder aportarlas. Pero esto está en el artículo 148. Estas medidas para mejor resolver se dan en un plazo de 15 días, dijimos. Ahora bien, derivado de las pruebas que ustedes aportaron en el periodo anterior, también la Administración Tributaria, la Intendencia de Fiscalización, puede emitir una resolución en la que diga que se decreta las medidas para mejor resolver, y ahí puede pedirle otras pruebas que ustedes no aportaron, pero que a juicio de ellos son necesarias tener a la vista para poder establecer si es cierto lo que ustedes están argumentando o es mentira.
Y si la administración tributaria se las pide y ustedes no las tienen, entonces ya saben ustedes cuáles van a ser los resultados. Es el análisis que hace la administración. Bueno, las medidas para mejor resolver pueden darse o no pueden darse. Entonces el siguiente numeral es ya una resolución final de la Intendencia de Fiscalización. Esa resolución final se debe dictar en 30 días, según el artículo 149. O sea, la Intendencia de Fiscalización emite una resolución final dentro de esos 30 días en la cual va a confirmar los ajustes. Otro numeral, le notifican al contribuyente que se confirman los ajustes que originalmente notificó el fiscalizador. Y entonces, aquí suceden dos situaciones. Una es que el contribuyente, tres situaciones surgen. Una es que el contribuyente diga, ok, ya no quiero seguir, esto me provoca muchos gastos, etc. Y entonces paga. Y ahí terminó el asunto. Otra situación es que le notifican y entonces, como no está de acuerdo, interpone el recurso de revocatoria, que ese es el siguiente trámite. Y otra situación es que no paga, no interpone el recurso de revocatoria. Entonces la administración tributaria no puede tener detenido el expediente. Entonces ya está con la facultad para poder iniciar el proceso económico coactivo. Pero para iniciar el proceso económico coactivo debe de esperar que transcurra el plazo que existe para que interponga el recurso de revocatoria. Y transcurrido ese plazo, no lo interpuso, entonces la administración tributaria ya está en la facultad de poder interponer el recurso de revocatoria. También se puede dar en este momento, este es otro numeral, la figura del silencio administrativo. Y la figura del silencio administrativo significa que si en 30 días no resolvió la Intendencia de Fiscalización, pues prácticamente se tiene por resuelto desfavorablemente. Y eso significa que ya el contribuyente puede iniciar el recurso de lo contencioso tributario. Perdón, ya el contribuyente puede iniciar el recurso de lo contencioso tributario, pero eso nunca sucede. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el contribuyente sabe que tiene que pagar una cantidad de dinero y no la paga porque está haciendo uso de esos dineros, los está trabajando, le están generando réditos, ganancias, etcétera. Y mejor se queda a la espera de que en algún mes o en algún año la administración tributaria le notifique su resolución final. Y será hasta ahí cuando entonces desea pagar, no pagar, no interponer recurso de lo contencioso y que la administración pueda iniciar el económico coactivo. Bien, regresemos al inicio. Pongan como título ahí aceptación de los ajustes. Aceptación de los ajustes. Como se dio esta situación, el numeral 1, le notifican los ajustes y le dan audiencia por 30 días. 2. Dentro de esos 30 días,
el contribuyente acepta los ajustes y las multas. Y entonces, eso está en el artículo 146, en el quinto párrafo. Acepta los ajustes y las multas. Otro numeral. La Intendencia de Fiscalización entonces emite otra resolución donde le da el plazo de 10 días para que pague. Entonces, de aquí surge el siguiente numeral. El contribuyente no paga en ese plazo. Entonces, la administración tributaria está en la facultad de iniciar ya el proceso económico coactivo. Ya no hay nada más que hacer. No paga y acepta, porque ya había aceptado los ajustes, le dieron el plazo y no pagó, entonces la administración ya puede iniciar el juicio económico coactivo. Regresemos de nuevo al inicio. Y pongan como título solo hay sanciones, pongan como título. Entonces en el numeral 1 ponen, le notifican los 10 días de audiencia para que se oponga a las sanciones. O sea, él pudo haber pagado los ajustes, pero no pagó las sanciones. Tendrá sus razones. Y entonces la administración tributaria le da una audiencia por 10 días, según el artículo 146, para que se diga por qué se opone a pagar los ajustes, las sanciones, haga el análisis y presente sus pruebas. Luego de que transcurrieron esos 10 días y que él ya presentó su escrito, el otro numeral será para que él solicite un periodo de prueba, que se abra prueba. Y se le concede la petición y se abre la prueba por 10 días. Todo esto siempre está en el 146. Y una vez que transcurrió el periodo de prueba, la Intendencia de Fiscalización ya puede emitir la resolución final dentro de los 30 días, siempre 30 días. Y esa resolución final confirma el ajuste, confirma las sanciones. Al notificar esa resolución, surgen dos situaciones. Una, que el contribuyente interponga el recurso de revocatoria. Pero si no lo hace, es la segunda situación. La administración puede iniciar el económico coactivo. Regresemos al inicio. Y entonces escribamos si acepta las sanciones, sin oponerse. Presenta un escrito diciendo, bueno, sí acepto las sanciones y no me opongo a las mismas. Entonces, como ya están aceptadas, la administración tributaria, la Intendencia de Fiscalización, le va a dar un plazo de 10 días para que pague. Y sencillamente transcurrieron los 10 días y no pagó. Entonces la administración ya puede iniciar
juicio económico coactivo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el primer cuadro se puede resumir solo con decir 30, 30, 30. ¿Por qué 30, 30, 30? O sea, hablando en términos muy generales. Audiencia para oposición, 30 días. Periodo de prueba, 30 días. Resolución final, 30 días. Si ustedes se graban eso, 30, 30, 30, para el primer cuadro, o sea, el procedimiento que se lleva en la Intendencia de Fiscalización. Dice que todavía no hemos llegado a la revocatoria, esto es en la Intendencia de Fiscalización. La administración, la ley de lo contencioso administrativo dice fase previa para interponer el recurso contencioso, el recurso de revocatoria, pero aquí antes del recurso de revocatoria hay otra fase anterior, que es esta, que se lleva a cabo en la Intendencia de Fiscalización, y es el 30-30-30. 30 de audiencia para que se oponga, 30 de periodo de prueba, 30 para la resolución final. Desde luego se dan las situaciones esas de que se puede interponer medidas para mejor resolver, ya sea de oficio o a solicitud de parte, de oficio por parte de la Intendencia de Fiscalización o por parte del contribuyente, pero eso son excepciones, no es necesario que se den. En cambio, los 30-30-30 sí son clásicos, ¿verdad? Igual los otros dos procedimientos que les dije, acepta los ajustes y le dan plazo para que pague, no paga, económico coactivo. Solo hay sanciones, le dan audiencia por 10 días, se abre la prueba por 10 días, se dicta la resolución final confirmándolos y que pague y no paga, entonces tienen que interponer recurso de revocatoria, y si no lo hace, el económico coactivo. Bien, ese es el primer cuadrito. Entonces ahora veamos qué sucede después de que la Intendencia de Fiscalización ya emitió una resolución final donde confirmó los ajustes, que dieron como resultado de la fiscalización que hizo el auditor que llegó a su bufete, por ejemplo. Entonces, ahora pongan como título recurso de revocatoria, que es el segundo cuadrito. Guión, tributa. Aquí ya vamos por el segundo cuadro del rectángulo. Bueno, se inicia la resolución que confirma los ajustes. Se notifica y tiene un plazo de 10 días. Segundo, se notifica y un segundo numeral ya notificado tiene un plazo de 10 días para interponer el recurso de revocatoria. Está en el segundo párrafo del artículo 154. Y ese recurso de revocatoria se interpone ante el funcionario que dictó la resolución. Está en la Intendencia de Fiscalización. Una vez que lo recibe el funcionario, otro numeral, emite la resolución en la cual le da trámite al recurso de revocatoria para seguir conociendo, para que se siga realizando el trámite. Y entonces lo eleva al tributa en un plazo de 5 días, según el tercer párrafo del artículo 154. O sea, este numeral consiste en que el funcionario de la Intendencia de Fiscalización acepta darle trámite al recurso de revocatoria y entonces eleva el expediente al tributa, o sea, al Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero, en un plazo de 5 días.
Luego el tributa, otro numeral, el tributa tiene un plazo de 30 días para resolver. Si se dan cuenta, en el recurso revocatorio ya no hay prueba. ¿Por qué? Porque todo eso se llevó a cabo allá en la Intendencia de Fiscalización, en el primer cuadro del rectángulo. Ahí es donde se desarrolla la esencia de todo este proceso administrativo tributario. Ya más adelante ya no hay nada más que hacer, porque el recurso de revocatoria, cuando se interpone, usted lo que va a hacer es repetir lo que dijo en su primera solicitud, no puede cambiar. Las pruebas van a ser las mismas. Posiblemente surja una nueva prueba y usted la va a ofrecer, y ya será el tributa el que decida tomarla en cuenta o no, pero usted ya la puso en su recurso de revocatoria, aunque no haya periodo de prueba, pero de una vez la aportó. Y si el tributa hace caso omiso de ella, pues ahí quedó en el expediente para cuando llegue al contencioso, y ahí sí se la van a hacer, ahí sí la van a tomar en cuenta. Entonces, 30 días el tributa para resolver, emite su resolución, y en esa resolución puede A, confirmar, B, modificar, C, revocar. Todo eso se refiere a los ajustes. Confirma el ajuste, modifica los ajustes, o sea, dice que unos sí proceden, los otros no proceden. O revoca, ninguno de los ajustes procede. Y entonces hasta ahí llegó todo el asunto. Y una última forma de resolver sería anular la resolución de la Intendencia de Fiscalización. ¿Y por qué la puede anular? Porque encontró vicios en el procedimiento. Por ejemplo, se refieren a una notificación que le hicieron al contribuyente, y esa notificación no existe, no aparece, no está. Entonces se anula el procedimiento y lo retrotraen hasta el momento donde se cometió el error. Y desde luego, cuando a ustedes le notifican, puede que ya eso prescribió, y entonces ustedes, además de la revocatoria, van a interponer su excepción de prescripción dentro del mismo escrito de la revocatoria, Y desde luego, en ese mismo escrito, hace el análisis de los ajustes con los cuales no están de acuerdo, y la forma de cómo operan las pruebas y el fundamento legal que ustedes pusieron en su primer escrito. Como resultado de lo que tiene que hacer el tributa, surge la primera situación. El tributa no resuelve en 30 días. Y entonces, conforme al artículo 157, opera el silencio administrativo. Esto significa que ya el contribuyente puede interponer el contencioso tributario, y de nuevo no lo va a hacer, va a esperar a que le notifiquen. Él está ganando tiempo, está haciendo uso de ese dinero. Entonces, no resuelve el tributa, dentro de los 30 días se da el silencio administrativo y ya se puede interponer el contencioso. La otra situación es que se confirman los ajustes. O sea, la resolución confirma o modifica, y entonces el sujeto pasivo ya puede interponer el recurso contencioso tributario. ¿En qué plazo? 30 días, según el artículo 161. O sea, le notifican
que se confirman los ajustes o que se han modificado unos, otros no. Entonces el sujeto pasivo ya puede interponer su recurso contencioso tributario dentro de los 30 días. Y la otra situación es que le notifican al sujeto pasivo, pero no interpone el recurso contencioso tributario. Entonces, transcurridos esos 30 días que tenía para interponer el contencioso tributario, la administración tributaria ya puede interponer el juicio económico coactivo. Ya puede interponer el proceso económico coactivo. ¿Por qué? Porque no interpuso el contencioso. Y entonces no se va a quedar ahí el expediente dormido. Hay que recuperar esos recursos y entonces inicia el económico coactivo. Bueno, regresemos al momento, pongan como título ahí o curso. Vamos a regresar al momento en que se interpone el recurso de revocatoria. Entonces, numeral 1. Se interpone el recurso de revocatoria y el funcionario deniega el trámite. Esto está en el artículo 155 del curso. Se interpone el recurso de revocatoria y el funcionario de la Intendencia de Fiscalización deniega el trámite. Otro numeral. El contribuyente debe de interponer el ocurso, pero lo debe de hacer ante el tributa. Lo debe de hacer ante el tributa y el plazo para hacerlo es de 3 días. Esos 3 días se cuentan a partir del día siguiente en que le notificaron que no le dan trámite al recurso de revocatoria. El siguiente numeral. La SAT tiene 15 días para resolver. Si no lo resuelve, se tiene por concedido el recurso y debe de seguir el trámite normal del recurso de revocatoria. Y ya volvemos a lo que explicamos antes. Pero sí le da trámite al recurso y entonces le da un plazo de 5 días al funcionario de la Intendencia de Fiscalización para que informe del expediente original y posteriormente del análisis el tributa resuelve con lugar el recurso y concede el recurso de revocatoria y sigue el trámite. Hay abogados, y se los digo porque lo he visto, que presentan el recurso de revocatoria y les deniegan el recurso mal planteado o no sé, cualquier cosa se puede dar ahí. Y entonces al cliente le dicen, mire, me denegaron el recurso, nos denegaron el recurso. Porque usted no me acompañó, ya echándole la culpa al contribuyente, así que tiene que pagar. Estos son los abogados que les dan miedo litigar contra la administración tributaria. Ustedes no sean de esos, el día que se los denieguen, interpongan un recurso. Ya saben que tienen 3 días para presentarlo ante el tributa, no en la Intendencia de Fiscalización, sino en el tributa. Solo averiguan en qué nivel. Creo que, si no estoy mal, el tributa está en el edificio que está a la par de la torre de la SAT, ahí en la zona 9, Torre Azul creo que se llama. Entonces, presentan ahí y así el trámite que les acabo de señalar.
Y estar atentos de que si no resuelve 15 días el tributa, pues prácticamente se otorgó el recurso y deben pedir que lo envíen que sigan el trámite del recurso de revocatoria. Bien, esto es referente a los cursos. Esto es referente al recurso de revocatoria. Esto es referente al segundo cuadro que tenemos ahí planteado. El tercer cuadro prácticamente es cuando el contribuyente le resolvieron sin lugar el recurso de revocatoria. Y entonces tiene las dos opciones. Hay dos opciones: o interpone el recurso de lo contencioso o interpone el económico coactivo. Y eso es lo que vamos a ver el próximo día. Así que nos quedamos ahí, señores. Nos vemos el lunes, para explicar ya lo que es el tercer cuadro del rectángulo que ustedes hicieron al inicio de la clase. Muy bien. Nos vemos entonces, que tengan buenas noches. Buen fin de semana.